el mensaje y la misión. La gloria de Dios manifestada en el Evangelio universal. La urgencia de las buenas nuevas, el significado del Evangelio. Comenzamos entendiendo la palabra fundamental, Evangelio. Esta no es simplemente una noticia, es la buena noticia. Esta palabra evangelio viene del griego evangelium, ¿sí? ¿Qué quiere decir buenas noticias o noticias de qué? Del reino. ¿Sí? Y también dice, y el poder de Dios para la salvación. O sea que este evangelio es el poder de Dios también. ¿Qué es el evangelio? Es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Es el mensaje central del reino de Dios. Romanos 1:16. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el evangelio? Es el poder de Dios para la salvación, ¿sí? De todo aquel que cree. Romanos 1:16. Es el mensaje central del reino de Dios. ¿Para qué este es el mensaje? ¿Sí? Pues miramos cuando Adán y Eva pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. La palabra dice, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Pues si miramos que desde Adán todos somos pecadores, entonces todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto ellos desobedecieron. ¿Sí? Ahora, quedaron a la merced del diablo, del enemigo que nos acechaba todos los días. Estábamos en servidumbre, bajo esclavitud, de lo cual es claro saber que estábamos necesitando una buena noticia, porque estábamos para condenación, no estábamos para salvación, ¿sí? Por cuanto el mismo Dios que les había dado el Edén como hogar, es el mismo Dios que le promete venir. ¿Por medio de qué? De la simiente de una mujer, por medio del nacimiento, ¿sí? Por medio del nacimiento, ¿sí? De lo cual él vendría, esa simiente vendría ¿qué? A salvar a la humanidad. Y miremos, vamos a ver a medida que se vaya desarrollando este tema, quién es esa simiente, cuál es la identidad de esa simiente, ¿ya? Entonces, primeramente, el Evangelio, noticias nuevas del reino, o buenas noticias del reino. ¿Y qué es el Evangelio? Es el poder de Dios. Porque el Evangelio viene bajo el poder de Dios, no bajo el poder del ser humano. Este Evangelio, esta palabra, no es del ser humano, ¿ya? No es del ser humano. No es del ser humano, sino de Dios. Por lo cual tenemos que predicar este evangelio conforme a lo establecido por Dios, conforme a lo que Dios nos ha encargado, ¿sí? Tenemos que predicar esta palabra conforme a su verdad, no conforme a concupiscencia o ideas humanas, sino conforme a las ideas de Dios. ¿Ya? Entonces, el corazón del mensaje de estas buenas nuevas, la esencia de estas buenas nuevas, radica en la persona y obra de Jesucristo. Su vida, muerte sacrificial, sepultura y, sobre todo, su resurrección al tercer día. En 1 Corintios 15, 3 al 4 dice, es la demostración de la victoria de Dios sobre el pecado y la muerte. Vamos a mirar en 1 Corintios 15, 3 al 4, a ver qué nos dice. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y miren cómo Juan habla de Jesús. Él solamente bautizaba con agua, símbolo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyese en aquel que venía detrás de él. Le está diciendo, lo está concientizando que deben de arrepentirse de todo lo malo que han hecho y retomar sus vidas conforme a los caminos de Dios. ¿Sí? Entonces, miren que él, Juan el Bautista, empieza a predicar acerca del que venía detrás de él. ¿Sí? El cual él decía
que él no era digno de desatar la correa de sus sandalias encorvado, ¿sí? El cual venía ¿qué? A bautizar con Espíritu Santo y fuego. Bueno, cuando se habla en lo que predica Juan el Bautista, con Espíritu Santo y fuego, esto quiere decir que Jesús venía bajo dos modalidades. Jesús venía a predicar, a enseñar el Evangelio, lo que conocemos hoy de las Sagradas Escrituras. Una, si tú creías en él, ibas a ¿qué? A heredar vida eterna. Dos, fuego. Esto quiere decir que si tú no creías en lo que Jesús venía a predicar, estaba bajo juicio. Jesús dice, si yo no hubiera venido, ellos no tendrían pecado, mas ahora he venido y he hecho cosas admirables delante de ellos. Ahora, esta palabra los condenará en el día que postrero. Miremos cómo lo dice, ¿no? Entonces, entonces Jesús viene bajo dos modalidades. Salvación, sí, por medio del Espíritu Santo, que es donde somos bautizados en el nombre de Jesús en las aguas bautismales en su nombre. Ese es el nombre del Espíritu Santo. ¿Sí? Y fuego quiere decir que si a la persona que se le predicase este evangelio y no creyese, entonces iba a ser ¿qué? Condenado. Pues Marcos 16 dice, y hacer discípulos a todo ¿qué? A todo el mundo. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. Entonces, miremos cómo Juan viene aquí a prepararle camino. ¿A quién? A Jesús. Porque este era que venía aquí a enseñar el evangelio de salvación. Juan solamente los guió, ¿sí? Y los bautizó en agua, símbolo de arrepentimiento, y que creyesen en aquel que venía detrás de él, ¿sí? Entonces, miremos toda una preparación, ¿no? Miramos que después cuando Juan se encuentra con Jesús, uno de los discípulos empieza a decir, maestro, mira, desde que el momento que has recibido a este hombre, pues él ha ido ¿qué? Creciendo. Entonces, Juan el Bautista le dice a uno de sus discípulos, le dice, es que es necesario que yo mengüe y que él crezca. ¿Por qué? Porque él es el portador del evangelio de salvación o para la salvación. Era él al que estaban esperando, al que se estaba esperando, ¿sí? Que creyesen al que debía de qué? De venir. Y el que debía venir ya estaba en el mundo. Entonces, ya estaba en el mundo con buenas noticias del reino, como venimos hablando. Que ya estaba disponible que la salvación para la humanidad entera, no solamente para Israel, sino para la humanidad entera. Nuestra enseñanza se centrará en dos verdaderas o en dos verdades inseparables. La naturaleza gloriosa del portador y la naturaleza universal de la misión, ¿sí? Entonces, ¿se centrará en qué? La naturaleza gloriosa del portador. O sea, vamos a mirar aquí cuál es la identidad del portador. ¿Quién realmente nos trae esa buena noticia? ¿Quién porta ese evangelio? Y ese portador nos da la misión de ¿qué? De predicarla a todo el mundo. Entonces vendrá el fin. La identidad del portador y la extensión del mensaje son dos cosas. La identidad del portador y la extensión del mensaje. La gloria del portador, Cristo, imagen de Dios. ¿Sí? Eso me dice la Sagrada Escritura. La razón por la cual el Evangelio es tan poderoso e impactante es la identidad de quien lo encarna, Jesucristo. Él no es solo un mensajero, sino la manifestación de Dios mismo, ¿sí? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, Filipenses 2:7. La Biblia me establece aquí que Dios es el que toma forma de siervo, semejanza o semejante a los hombres. Eso me dice la Biblia. O sea, no es que Dios envió a otros, sino que él mismo ¿qué? Se eligió a sí mismo y elige cómo venir. Elige
ser humanizado o humanizarse